Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí el estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Berenice Carvajal. Soy licenciada en nutrición con maestría en ciencias y actualmente estoy haciendo el doctorado. Bueno, toda mi investigación o mi carrera ha sido basada en cáncer y actualmente soy directora general de Fundación GIS México, que es un tipo de cáncer poco común. Y bueno, la intención de no solamente este módulo, sino todo este curso es que vayamos comprendiendo un poco más la enfermedad del GIST, de los tumores del estroma gastrointestinal, y que podamos ir aplicando estos conocimientos en el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los efectos de la nutrición y el microbioma en el paciente con tumor del estroma gastrointestinal. Y bueno, vamos a hablar primero un poco del resumen de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre los beneficios de una adecuada nutrición, seguido por la nutrición en el momento de la cirugía o de acuerdo al procedimiento quirúrgico, el impacto de la microbioma en el cáncer y cómo podríamos modularlo a través de la alimentación, el ejercicio y finalizaremos con un apartado muy breve de algunas recomendaciones generales. Y bueno, para comenzar, hablemos un poco sobre cuáles son los beneficios de una adecuada nutrición. Pues como sabemos, una adecuada nutrición incrementa la sensación de bienestar, reduce el riesgo de infecciones, incrementa la cicatrización de heridas, la energía no solamente de los pacientes con cáncer, sino en general, y pues nos permite una adecuada paliación de los efectos secundarios al tratamiento oncológico. Sabemos que la nutrición debe irse adecuando dependiendo del tipo de cirugía que se lleve a cabo o en el cual experimenten nuestros pacientes. Como sabemos, los tumores del estroma gastrointestinal son tumores que surgen a partir del tracto digestivo. Entonces, su principal lugar de localización de estos tumores es en el estómago. Sin embargo, pueden presentarse también en duodeno, o en yeyuno o en ileón, y posteriormente en colon, recto y esófago, que es hablando un poco sobre la mayor prevalencia de estos tumores. Y bueno, en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos por una cirugía gastrointestinal, es importante que tengamos en cuenta que el cuidado nutricional va más allá del periodo perioperatorio. Y es fundamental que nosotros tomemos en cuenta como profesionales de la nutrición clínica, el cribado en la desnutrición y la deficiencia de vitaminas y algunos oligoelementos, los cuales se pueden presentar no solo previo a la cirugía, sino también posterior al procedimiento quirúrgico, dependiendo del sitio anatómico en donde se haya realizado la cirugía. Y algo muy importante en nuestros pacientes o en este tipo de pacientes es tener en cuenta el síndrome de dumping y vigilar la pérdida de peso para prevenir algunas deficiencias de micronutrientes o macronutrientes. Hablando específicamente de la absorción de los nutrientes, pues el tracto gastrointestinal, como bien sabemos, incluye desde la boca, el estómago, intestino delgado y el intestino grueso, y aproximadamente entre el 92 y el 97% de los nutrientes que consumimos incluyen los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, algunas vitaminas y minerales. Todos estos macronutrientes y micronutrientes se absorben a través del tracto gastrointestinal que ya mencionamos. Les quise poner esta imagen como para que tuviéramos una imagen un poco clara sobre cómo se absorben algunos de los nutrientes que mencionamos. En la parte A podemos ver cómo la mayoría de los carbohidratos, proteínas y lípidos se absorben principalmente en la unión del estómago con el duodeno, y posteriormente algunos oligoelementos fundamentales no solo para como electrolitos, sino para el adecuado funcionamiento de otros órganos, pues se absorben en esta parte también de la unión entre el estómago y el duodeno, tales como el calcio, el hierro y el ácido fólico. Y por otro lado, los ácidos biliares se absorben principalmente en el duodeno, y finalmente la cobalamina, que es responsable de múltiples anemias, como ustedes saben, en los pacientes, pues se absorbe también en el ileón. Entonces es fundamental que nosotros comprendamos dónde fue el tipo de cirugía de mi paciente para que yo pueda tener una idea clara de dónde de qué macronutriente puede estar enfrentando mi paciente un reto en la absorción de este macronutriente. Es decir, como sabemos, les quiero presentar esta imagen para que recordemos cuáles nutrientes se absorben en cada parte del tracto gastrointestinal y que de tal manera nosotros podamos tener una idea clara. Por ejemplo, si mi paciente se hizo una cirugía en el estómago, cuáles nutrientes pueden estarse viendo comprometidos, al igual que en el duodeno, en el yeyuno, en el ileón e incluso en el intestino grueso.
Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de procedimiento quirúrgico y también el sitio anatómico del tumor de mi paciente para que nosotros podamos tener en claro cuáles son las deficiencias con las que yo voy a solventar con mi intervención nutricional. Hablando un poco del GIST gástrico específicamente, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo puedo identificar en los pacientes que tienen un tumor en el estómago? Pues primero, un síndrome de malabsorción, segundo, el síndrome de dumping y anemias, ¿ok? ¿Por qué les quise poner esta imagen que nos habla un poco sobre cómo la vitamina B12 se ve comprometida su absorción dependiendo de la cantidad de factor intrínseco que se pueda estar produciendo o no? Esta imagen nos permite observar cómo el factor intrínseco se produce en el estómago y nos permite transportar la B12 o la cobalamina hacia el intestino delgado para que pueda generarse su absorción. Cuando nosotros tenemos una cirugía en esta parte del estómago, pues vemos comprometido esa parte de la unión entre el factor intrínseco y la vitamina B12 para que pueda traslocarse y pasarse al intestino delgado y de esa manera generarse su absorción. Es por eso que muchos de nuestros pacientes que tienen un tumor del estómago o que tuvieron cirugía gastrointestinal, cirugía en el estómago, pues tienen múltiples anemias posterior a esto y tenemos que tener muy en cuenta la indicación de algunas inyecciones de cobalamina. De nada me sirve que yo a mi paciente le dé hierro tomado, que le dé complejo B tomado, porque no lo va a absorber. Tenemos que utilizar otro tipo de herramientas para que el paciente pueda comenzar a absorberlo y podemos corregir esa anemia. Eso es muy importante porque muchas veces el paciente llega con anemia y lo primero que hacemos es recetar hierro tomado o dar una dieta alta en hierro y esto realmente no va a surgir o no va a cursar el beneficio adecuado para nuestro paciente. Y es por esto que pues algunas de las indicaciones de las guías es tratar de procurar comidas más pequeñas y frecuentes, evitar los alimentos con mucho azúcar, ¿ok? Porque estos nos generan inflamación y distensión abdominal, beber líquidos entre comidas, esperar de 30 a 60 minutos después de comer alimentos ricos en proteínas y demasiada fibra puede ser difícil de digerir después de la cirugía. Entonces es muy importante que vigilemos el contenido de fibra de los menús o de las dietas que le indicamos a nuestros pacientes y evitar los productos lácteos si tenemos intolerancia a la lactosa. Algo muy importante en esto, pues, es el síndrome de dumping. El síndrome de dumping, algunos pacientes lo refieren como la sensación de muerte inminente después de comer. Es muy importante que tengamos en cuenta que al momento de darle una intervención nutricional a nuestros pacientes, una vez del alta hospitalaria, que podamos irles explicando cómo es la manera adecuada de ir fraccionando las comidas. Es muy importante que el paciente tenga comidas pequeñas y que no sean comidas copiosas, que sean comidas ligeras, pero con alta carga nutrimental, que le permitan al paciente absorberlo de manera adecuada. Definitivamente va a haber algunos alimentos que no va a tolerar y es muy importante tener esta comunicación con el paciente para que podamos saber qué sí está tolerando, qué no y cómo podemos mejorar la absorción de nutrientes. Entonces, eso es en la parte del estómago. Hablando un poco sobre el intestino delgado, pues existen otros factores de riesgo, tales como igual el síndrome de malabsorción, diarrea o estreñimiento y el tema de la saciedad temprana. Aquí les puse esta imagen representativa porque la cirugía de elección, cuando tenemos un tumor grande en el intestino delgado, sobre todo en esta parte del duodeno, la principal tipo de cirugía es una cirugía que se llama Whipple. Entonces, este procedimiento quirúrgico se realiza, les puse esta imagen para que pudiéramos entender cómo se realiza, que bueno, no somos cirujanos, pero para que tengamos una noción amplia de la anatomía que se ve afectada en este procedimiento, pues como ven las áreas grises, pues se retira cabeza de páncreas y se retira esta parte principal del duodeno, generando así una unión entre el estómago, el duodeno, y bueno, también algo importante aquí es que retiramos la vesícula biliar. Entonces, tenemos el ducto de esta parte de aquí, tenemos la unión entre la cola y cuerpo de páncreas y el estómago, y entonces ¿qué nutrientes pueden verse afectados? Pues definitivamente después de este procedimiento, el páncreas no va a digerir adecuadamente la glucosa, ¿ok? Los carbohidratos, y la vesícula biliar pues va a verse comprometida la absorción de grasas. Entonces, en este escenario, algunos de los pacientes que tuvieron una gran carga tumoral con un tumor grande, que fueron operados, pues es importante que tengamos en cuenta que puede estar atravesando por este tipo de cirugías.
Otra cirugía que se utiliza, pues simplemente la tumorectomía, donde cortan solamente el tumor con márgenes, buscando siempre los márgenes limpios, y de esa manera tiene mucho menos complicaciones. Es por eso que, como ustedes podrán ver en otros videos de este módulo, la doctora Viridiana nos explica cómo pueden ser adecuadamente los procedimientos en este tipo de pacientes y cómo es mejor dar un tratamiento neoadyuvante para reducir el tumor y posteriormente generar esta cirugía para evitar todas estas complicaciones de esta cirugía mayor. Y esta cirugía mayor también tiene implicaciones nutricionales, las cuales ya mencionamos. Y bueno, pero ¿qué indicaciones podemos tener para estos pacientes? Pues primero, evitar los alimentos con muchos azúcares, una dieta no inflamatoria. Nosotros en la organización pues tenemos muchos años utilizando una dieta baja en FODMAPs, ¿ok? Que es una dieta baja en FODMAPs, es una dieta baja en gluten, lactosa, alimentos con mucha grasa, azúcar y algunas otras frutas y verduras. Y finalmente los alimentos con mucha grasa por este tema de la vesícula biliar. Les puse esta imagen representativa de la dieta FODMAPs. Esta imagen nos permite identificar, es una imagen del Hospital de San Antonio, del área de gastroenterología, y esta imagen nos permite identificar cuáles alimentos son aconsejados preferir y cuáles alimentos pues es aconsejado tratar de no consumir o no incluir en los menús o en las dietas que nosotros les damos a nuestros pacientes postoperatorias. Incluso en la dieta hospitalaria, de pronto, si empezamos o el abordaje de una dieta baja en FODMAPs durante la estancia hospitalera, también se ha visto que mejora significativamente el estadio del paciente o la reduce los efectos secundarios y nos permite que tengamos unas estancias hospitalarias mucho más cortas. Y bueno, específicamente hablando del GIST en colon, que es mucho menos frecuente, pues tenemos algunos otros factores de riesgo como la diarrea o la deshidratación. En algunas ocasiones a los pacientes que tienen tumores en el colon, lo que se produce es que se les hacen ostomías de protección. ¿Qué es una ostomía de protección? Que retiramos dejamos una bolsita que, como ustedes ya saben, que es una ileostomía o incluso en algunos escenarios una colostomía. Ambos escenarios nos ponen en factores de riesgo de diarrea y deshidratación, principalmente la ileostomía, dependiendo de dónde esté ubicado, en qué parte del colon el tumor. ¿Qué tenemos que cuidar en este escenario? Pues que tratar de implementar una dieta astringente, dieta libre de fibra, libre de lactosa, y en este escenario pues aumentar la ingesta de agua a sorbos pequeños. Se sugiere la utilización de electrolitos y pues definitivamente instaurar esta dieta que sea baja en fibra no soluble. Algo muy importante de esto es que el paciente trate de comer igual comidas pequeñas pero frecuentes durante todo el día y que de esta manera reduzcamos el riesgo de diarrea y deshidratación. Recientemente se hizo una publicación en un congreso internacional en donde enviamos un póster donde evaluábamos cuál era el riesgo de que mi paciente que tiene una ileostomía y no tiene una adecuada intervención nutricional, es decir, no se toman en cuenta estos factores para los pacientes, pues tiene mayores riesgos de suspender la quimioterapia o el tratamiento con los inhibidores de la tirosina sinasa para el caso del GIST y finalmente pues no se alcanza el beneficio o la dosis terapéutica de nuestros pacientes y eso afecta de manera significativa la supervivencia global. Entonces es muy importante que sí tengamos en cuenta todos estos elementos al momento de dar una indicación nutricional para nuestros pacientes. Yo en lo personal o en la organización, también algo que utilizamos mucho después de la cirugía, además de todo esto, es el implementar una dieta todo cocida. ¿Por qué? Porque bajamos la carga bacteriana y evitamos el riesgo de que nuestro paciente tenga algunas infecciones y le permitimos a nuestro paciente que tenga una mejor tolerabilidad a los alimentos y poco a poco lo vamos migrando hacia una dieta blanda y de ahí a una dieta normal, dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Entonces, el uso de algunos suplementos nutricionales puede ser muy útil en estos escenarios. Existen múltiples suplementos nutricionales que tienen mucha evidencia de que funcionan y que nos pueden también permitir que nuestro paciente alcance nuestro peso saludable, nuestro peso ideal y que podamos alcanzar esa meta y de ahí pues mantener a nuestro paciente un poco alejado de los riesgos que conlleva tener un riesgo nutricional. Y bueno,
Hablando un poco sobre, ya hablamos un poco sobre cuáles serían a grandes rasgos los factores que tenemos que tener en cuenta posterior a la cirugía. Algo que es fundamental es entender cómo está actualmente la microbiota, el microambiente tumoral y el microbioma de nuestros pacientes. Existe ya recientemente publicados múltiples estudios sobre cómo la microbiota regula o no la progresión en el cáncer, no solamente el desarrollo o la carcinogénesis, sino también la progresión de la enfermedad en múltiples tipos de cáncer, y también puede tener un papel fundamental a la respuesta al tratamiento. Entonces es importantísimo que nosotros como profesionales de la salud tengamos este enfoque hacia evaluar muy bien todos los aspectos que involucra a mi paciente. Recordemos que no es nada más no comas grasas, sino también qué bacterias pueden estar involucradas que me van a permitir que mi paciente tenga una mejor absorción de nutrientes y de esa manera alcancemos ese gold standard, ¿no? O ese peso ideal, y también adicionalmente nos permita tener una mejor respuesta al tratamiento oncológico. Vamos a empezar a definir muy brevemente cuáles son la diferencia entre los microorganismos, la microbiota y el microbioma. Como podemos saber, los microorganismos pues son pequeños organismos que viven en cualquier tipo de ambiente. La microbiota es una comunidad de microorganismos en un ambiente específico, y finalmente pues el microbioma es la colección del material genético de todos los microorganismos que son parte de la microbiota. Entonces, ya teniendo un poco claro sobre cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos, pues les quiero mostrar esta imagen que es de un review aquí les puse el DOI o la referencia por si ustedes lo quieren investigar más adelante, cómo el microbioma se relaciona con el desarrollo de la inflamación y el cáncer. Algo que es muy importante es que vamos a ir definiendo cada una de los apartados que vemos aquí. Aquí vamos a hablar un poco sobre hay algunos factores que se ven involucrados en la microbiota de los pacientes. El primer factor es los factores relacionados al hospedero, que somos nosotros. Nosotros somos el hogar de estos microorganismos, entonces hay algunos factores de nosotros que pueden estar afectando o no a la microbiota y la inflamación de nosotros mismos. Uno de ellos son los componentes genéticos que ya tenemos nosotros, el uso de antibióticos, la edad, el tipo de dieta, el sexo, el género, la bioimpedancia, que la bioimpedancia la definimos como el índice de masa corporal, si el paciente está en peso adecuado, sobrepeso u obesidad. Recordemos que si bien el índice de masa corporal perdió evidencia científica de que funcione, las altas cantidades de grasas corporales determinadas por la impedancia nos permiten definir que el paciente ya está ampliamente descrito que la presencia de sobrepeso u obesidad es un estado de constante inflamación, es una inflamación crónica. Entonces, al haber inflamación crónica, pues evidentemente afecta la microbiota de nosotros como hospederos, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros como profesionales de la salud hagamos énfasis en que nuestros pacientes alcancen el peso estándar, ¿no? No solamente lleguemos al peso, sino hay pacientes que llegan con obesidad o con sobrepeso, y pues esto también afecta de manera significativa. También el modo al nacer, hay mucha evidencia donde la alimentación en la infancia y la manera en cómo nacemos también afecta de manera significativa los microorganismos que tenemos en nuestro microbioma. Entonces, todos estos factores son relacionados con nosotros como hospederos y definitivamente pues pueden afectar la microbiota. Y adicional a esto, existen otros factores o inflamaciones o condiciones inflamatorias que pueden afectar de manera grave y significativa la microbiota, como el síndrome metabólico, algunas otras enfermedades como el diagnóstico de esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad hepática, el hígado graso, el asma y la aterosclerosis. Entonces, todas estas condiciones que son externas o que son posibles diagnósticos, recuerden que a nosotros nos llegan los pacientes en México, hay altas tasas de diabetes e hipertensión, hay altas tasas de obesidad en nuestra población. Entonces, de repente, nos puede llegar un paciente que tiene cáncer y tiene diabetes y tiene hipertensión y tiene obesidad o tiene alguna de estas otras enfermedades que ya condicionan la inflamación o que perpetúan la inflamación, y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta porque esto también nos puede ayudar a que hagamos una intervención mucho más adecuada y de esta manera generemos un beneficio significativo para nuestro paciente, pues, de los que ya hablamos, ¿no? Absorción de nutrientes y mejorar la supervivencia libre de enfermedad, libre de progresión y finalmente la supervivencia global con una adecuada calidad de vida.
Y bueno, es así como pues existe mucha evidencia sobre cómo puedo generarme una inflamación. Esta imagen se las quise colocar para que tengamos una imagen muy clara, también es de un review de investigación en donde nos habla cómo esta es la microbiota normal. Como ustedes pueden ver, la barrera epitelial está bastante grande y nos impide la entrada de algunas bacterias patógenas. Sin embargo, hay otras condiciones que afectan esta barrera epitelial, tales como una dieta no balanceada, genera condiciones inflamatorias, crónicas o agudas, el diagnóstico de enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades hepáticas y así como el uso de antibióticos, pues todo esto afecta de manera significativa nuestra barrera epitelial, reduciéndola a condiciones bastante significativas, lo que hace, como pueden ustedes ver, es que en esta manera pues les permite que entren algunos patógenos y de esta manera pues generar una disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Es la inflamación crónica de nuestra barrera epitelial y de esa manera pues generamos esta disbiosis, afecta como que haya muerte, como le decimos nosotros, de las bacterias buenas y empiecen a proliferar estas bacterias malas o bacterias patógenas, perpetuando la inflamación y de esta manera evitando la absorción adecuada de nutrientes. Entonces, bueno, es por esto que se han hecho múltiples estudios en donde se ha tratado de correlacionar como si la dieta afecta o no también, o puede mejorar o no la microbiota intestinal de los pacientes. Incluso hace poco salieron algunas revisiones en donde nos habla sobre cómo la microbiota se ve afectada incluso de un día para otro. La microbiota es algo tan inestable y tan cambiante que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta como nutriólogos para mejorar la salud digestiva de nuestros pacientes de manera constante. No es nada más un día, me acabo la enterogermina, me acabo el suplemento, lo que sea, y ya me acabé las bacterias buenas, los bifidobacterium, y ya no continúo con el tratamiento. Es súper importante que lo mantengamos en el tiempo. Entonces, estos principios, este artículo nos habla sobre cómo existen algunos principios que nos pueden ayudar a mejorar la microbiota intestinal con la alimentación. Nos habla de los factores del hospedero, que ya mencionamos, que son los factores demográficos, donde estamos ubicados geográficamente, todo el tema genético y la condición médica que estamos presentando en ese momento. Y nos habla también de algunos factores como de algunos parámetros de la microbiota, como la composición de la microbiota, las funciones, los metabolitos y cómo son la dinámica de crecimiento de todas estas bacterias. Y es así como nos dicen que la dieta puede mejorar de manera significativa la abundancia de la microbiota intestinal sana o saludable. Pero nos dice también este diagrama o este artículo nos habla sobre cómo hay algunos factores que tenemos que tener muy en cuenta, tales como los tiempos de comida. De repente nuestros pacientes tienen largos periodos de ayuno por la toxicidad del tratamiento, entonces ahí nosotros tenemos que ser muy inteligentes al momento de dar una indicación nutricional. La cantidad y el contenido de la dieta es súper importante, ¿ok? Que sea una dieta balanceada, que sea una dieta variada, que sea una dieta rica en macronutrientes y micronutrientes. Y también, pues, el uso de pre y probióticos, que me imagino que ustedes como profesionales de la salud ya han escuchado hablar muchísimo sobre los pre, probióticos y postbióticos y cómo estos modulan de manera significativamente la microbiota intestinal. Pero pues bueno, recientemente vamos a definirlos, o sea, recientemente han habido muchas publicaciones que no solamente modulan la microbiota intestinal, sino también la respuesta al tratamiento. Entonces, vamos a definirlos, qué son cada uno de ellos, para que no haya confusiones, porque siempre nos confundimos con cuál es cuál. Entonces, vamos a definir cuáles son los probióticos. Los probióticos son estas bacterias buenas que nosotros nos tomamos, ¿ok? Ya sean las Saccharomyces, Bifidobacterium, los Lactobacillus boulardii, todas estas son estas bacterias bien buenas que podemos ingerir de manera externa, ya sea en un yogurt o ya sea incluso en esquemas ya farmacológicos, en pastillas, en polvo, ¿ok? Esos son los probióticos, son las bacterias como tal. Los prebióticos es el alimento de estas bacterias. Estas bacterias son seres vivos que son buenos, pero son seres vivos y se tienen que alimentar. Entonces, ¿cuáles son, de qué se alimentan? De fibra,
¿ok? De frutas y vegetales. Entonces estas, al descomponerse en nuestro intestino, pues nos generan estos prebióticos y estos son el alimento de los probióticos. Los simbióticos es la combinación de ambos y finalmente los posbióticos son los compuestos que se pueden formar o que ya se producen los pre y prebióticos al hacer esta combinación. Y bueno, existe múltiple evidencia sobre cuáles son los efectos de los probióticos en la microbiota intestinal y el cáncer. No solamente en la prevención de la enfermedad, sino también modulando la respuesta y también modulando la respuesta al tratamiento y también previniendo la progresión de la enfermedad. ¿Cómo se ha demostrado esto? Pues bueno, el uso de probióticos tiene múltiples beneficios, tales como que incrementa lo que hacen estos probióticos es que promueven el crecimiento de bacterias buenas, nos ayudan a tener un adecuado funcionamiento del eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro es un eje que se descubrió hace poco, hace algunos años, donde nos habla de que hay una conexión bastante significativa en cuanto a temas de inflamación sistémica y modulación de las citocinas inflamatorias. Y de esta manera nos permite también prevenir múltiples enfermedades y prevenir el desarrollo del cáncer. Entonces, desarrollo y progresión del cáncer. Entonces, nos ayuda a que funcione adecuadamente y que haya un equilibrio en la microbiota intestinal y de esta manera regulemos este eje, ¿no? Otro importante es que mejora el sistema inmune o le hace un boost al sistema inmune del hospedero, o sea, de nosotros, y nos ayuda a tratar de bloquear algunas cadenas de señalización. Recuerden que cuando hay inflamación crónica, ¿qué pasa? Que cuando, a nivel celular, para términos muy gráficos y muy burdos, para que podamos comprenderlo de manera rápida, cuando hay inflamación se desatan todas las alertas celulares y lo que hacen es que se activan vías de señalización que buscan reparar el daño al DNA o buscan la reparación celular. Sin embargo, estas vías de señalización son activadas por las citocinas inflamatorias. Entonces, lo que sucede es que, bueno, se desatan todas estas vías de señalización y hay algunas vías de señalización que se han asociado a la reparación del celular, pero también a la progresión y al desarrollo del cáncer. Entonces, lo que hace es que al haber este equilibrio, pues se normaliza la señalización de las vías, reduciendo el riesgo de progresión de la enfermedad. Y finalmente, nos ayuda en la degradación de la carcinogénesis y la muerte celular, de células tumorales. Y es así como nos ayuda a prevenir el desarrollo del cáncer, ¿ok? O a inhibir el desarrollo. Es decir, si ya está instaurado el tumor del estroma gastrointestinal, pues se ha observado que puede mejorar la supervivencia libre de enfermedad o supervivencia libre de progresión. Y bueno, los prebióticos, que son el alimento de estos probióticos, también a su vez tienen algunos factores positivos, tales como que la estimulación del crecimiento de bacterias buenas, al ser este alimento, pues las estimula a que proliferen y crezcan de manera significativa. Otro, pues la fermentación de los probióticos, porque esta fermentación nos hace que se pueda producir un incremento de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen múltiples beneficios, tales como pues que suprimen las vías de señalización relacionadas a la inflamación, ¿ok? Entonces, de esta manera nos permite generar un efecto antioxidante y así pues que esta barrera epitelial crezca y esté saludable, evitando el paso de bacterias oportunistas e incluso mejorando la absorción de nutrientes. Es así como se ha demostrado que el uso de pre y probióticos tiene múltiples beneficios en la administración para la prevención y la respuesta al tratamiento en distintos tipos de cáncer. ¿Cómo lo hace o cómo se modula? Pues a través de balancear la microbiota intestinal, incrementar el sistema inmune, darle este boost a nuestro sistema inmune o activarlo, disminuir la inflamación y modular la proliferación celular y la apoptosis de células tumorales. ¿Cómo todo esto afecta? Pues de manera positiva en la prevención del cáncer, incrementa la eficacia del tratamiento oncológico y disminuye la toxicidad a tratamientos farmacológicos. Incluso hay múltiples estudios que se han realizado sobre algunos esquemas de tratamiento específicos de cómo mejoran y modulan la respuesta a este tratamiento y también pues reducen la toxicidad de estos TKIs o de estos inhibidores de la tirosina sinasa.
Y bueno, también les quise poner esta diapositiva, también en algunos otros beneficios o aspectos fundamentales de los probióticos, pero bueno, como para que recordemos cuáles son los más utilizados, pues los lactobacillus, los lactococcus, los bulgaricus también son bastante utilizados, bifidobacterium y streptococcus thermophilus. Todos estos son ampliamente utilizados en la clínica y pueden ayudarnos a mejorar la absorción de nutrientes de nuestros pacientes y también a modular la respuesta al tratamiento. Y bueno, ¿qué pasa con el ejercicio en los pacientes con cáncer? Hay muchas investigaciones que hablan sobre que la principal toxicidad del tratamiento oncológico es la fatiga relacionada con el cáncer. Y si mi paciente tiene este síndrome de fatiga relacionada con el cáncer o altos grados de toxicidad, mi paciente no va a tolerar la dieta, no va a tolerar el alimento, no va a querer comer y eso pues nos va a afectar de manera negativa. ¿Qué podríamos hacer nosotros o qué se ha estudiado sobre si afecta o no en la microbiota o afecta o no en la absorción de nutrientes del ejercicio? Pues bueno, hay este estudio que es bastante reciente, es del año pasado, de finales del año pasado, en donde se evaluó que a mayor actividad física o a mayor fitness respiratorio, nuestros pacientes tenían mucho más abundancia de bacterias buenas en nuestro organismo. Y esto, pues, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta de manera positiva, porque recuerden que el modular la microbiota intestinal nos va a permitir que mi paciente tolere y absorba de manera adecuada la dieta. Entonces es fundamental que tratemos de sugerirles algún tipo de actividad física. Es entendible que si mi paciente acaba de ser dado de alta de un procedimiento quirúrgico, pues no es el escenario, ¿no? Tenemos que aliarnos de otras herramientas como el uso de probióticos y el uso de estas estrategias específicas con los tipos de dietas que vamos a sugerir a los pacientes. Pero si es un paciente que está solamente tomando a lo mejor una adyuvancia con imatinib o con sunitinib o está en algún tratamiento de primera a segunda línea con imatinib o con sunitinib, sí pueden tener este beneficio hacia empezar a hacer algo de ejercicio físico de tal manera que permita reducir la fatiga relacionada con el cáncer y que también genere este impacto positivo en la microbiota intestinal y a su vez, pues, que el paciente pueda tolerar y absorber mejor los nutrientes de las indicaciones terapéuticas nutricionales que nosotros otorguemos. ¿Qué tipos de ejercicios físicos? De acuerdo a las guías a la publicación del año pasado, del 2020, de las guías de ASCO, pues nos habla sobre que existen 3 tipos de ejercicios recomendados para los pacientes oncológicos: el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia y el ejercicio de flexibilidad. Y se recomienda que tengamos al menos 150 minutos con una intensidad moderada de ejercicio aeróbico, actividades de fortalecimiento muscular o estirar los principales grupos. Hay múltiples estrategias donde podemos hacer ejercicio desde casa. Le podemos sugerir a nuestro paciente que haga ejercicio en casa, no tiene que salir. Puede incluso paciente que esté en cama, puede levantarse y hacer algún tipo de estiramiento de tal manera que tengamos estos beneficios. Tomando en cuenta estas 3 diferencias o estos aspectos, pues les quiero mostrar este estudio donde se evaluó a mayor carga o a mayor eficiencia de actividad física cuál era la supervivencia global de los pacientes con cáncer después de 10 años en pacientes supervivientes con cáncer. Y como podemos ver, los pacientes que tenían mucho mayor carga de ejercicio, ahorita les voy a explicar qué son las MET, pero mayor carga de ejercicio de horas a la semana, tienen una supervivencia global mucho mejor, con diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que aquellos pacientes que no hacían actividad física. Entonces es fundamental que nosotros, y este beneficio se mantenía de los 2 años a los 5 años y finalmente a los 10 años. Entonces es fundamental que nosotros como profesionales de la salud hagamos esta sugerencia de qué tipo de actividad física nos puede ayudar para que también hagamos toda esta atención integral a nuestro paciente y de tal manera que mejoremos no solamente la calidad de vida, sino también la supervivencia global de nuestros pacientes. ¿Qué son los MET? Pues es definida como actividad de tiempo libre por hora, por semana, para pacientes con sobrepeso u obesidad. Esto se hizo específicamente para estos pacientes, pero nos ha funcionado bastante bien en pacientes con cáncer. Y bueno, ¿cuánto es lo adecuado? Pues, por ejemplo, yo puedo tener unos METs de 3.5 MET, nos quemamos 3.5 METs de actividad de tiempo libre por 5 a 8 horas a la semana de pasear al perro, ¿ok? 4 a 7 horas a la semana son 4 METs cuando hacemos estiramientos o yoga en nuestra casa. El ejercicio estacionario, este sí es el yoga, son los estiramientos, y finalmente pues cuando nadamos es cuando tenemos mucho más incremento de METs, ¿ok?
cuánto es lo recomendado para los pacientes con cáncer o la sugerencia que nosotros pudiéramos indicar cuando tenemos a un paciente en la consulta. Al menos 30 minutos de actividad física de moderada a intensa, además de las actividades habituales durante 5 o 10 días a la semana, y es preferible realizar entre 45 y 60 minutos de actividad física intencionada, algo que es fundamental. Acuérdense del eje intestino-cerebro. Entonces, para que se generen todos estos beneficios en la microbiota y en la fatiga relacionada con el cáncer y todo esto, nuestro cerebro o el cerebro de todos, incluso de nuestros pacientes y el nuestro, tiene que registrar que hicimos actividad física. Entonces es fundamental que el ejercicio sea intencionado, que el cerebro registre que va a hacer actividad física. Esto es muy importante que lo recomendemos a nuestros pacientes. Y bueno, para finalizar, algunas recomendaciones generales, pues la recuperación de los efectos secundarios al tratamiento es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿ok? Es muy importante que veamos, que platiquemos con nuestro paciente para ver cuáles son los efectos secundarios y cómo con dieta podemos irlos paliando y el uso de probióticos, ¿ok? Probióticos, etcétera. Es importante que tengamos en cuenta que le recomendemos a nuestros pacientes alcanzar y mantener un peso ideal, ¿ok? Dice que recomendemos la disminución de la ingesta de grasas de un 20 al 30% del consumo total de calorías, que recomendemos el uso amplio de frutas y vegetales. Recuerden que esos son los prebióticos, es el alimento de estas bacterias buenas que nos van a ayudar a modular la microbiota intestinal, y consumir alcohol con moderación. Nosotros para los tumores del estómago gastrointestinal, la verdad es que limitamos el consumo de alcohol, les comentamos que de preferencia no lo consuman. Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, limitar el consumo de sal y pues que los pacientes beban suficiente agua. De repente los pacientes no, incluso nosotros como profesionales de la salud no tomamos suficiente agua. En una capacitación que tuvimos del Sylvester Cancer Center nos decían, si tú incluso como paciente o como profesional de salud, como persona, no te sientes molesto de la cantidad de veces que tienes que ir al baño, no estás hidratándote de manera adecuada. Entonces es algo muy importante que hagamos el énfasis, porque de pronto hay pacientes que tienen bastante estreñimiento y no están tomando suficiente agua, o si se sienten muy distendidos, y esto también puede ser porque no están tomando suficiente agua. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta como algo clave que siempre mencionemos en nuestras indicaciones terapéuticas. Pues bueno, esto es todo. Les agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Nuevamente agradecemos a todo el equipo de la CIESAVI y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención.